Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, mientras... Hola, hola, hola Juan Manuel, bueno, ya veo unos cuantos conectados. Eh, Mientras se va armando la reunión, aprovecho porque no tuve oportunidad de hablarlo con ustedes, que bueno, obvio, ya todos lo saben, se modificó la fecha del parcial, que va a ser el martes próximo. Eh, la verdad es que no sé por qué no nos había tenido en cuenta la Secretaría Académica, pero no hubo ningún inconveniente, veo que no hubo ninguna queja, ningún reclamo. Lo único que para mí, para la cátedra, nos modificaron el cronograma, nada más que se nos produjo un pequeño bache, simplemente porque no queremos dar antes temas que van a ser evaluados después, porque se mezclan. De todos modos, yo ya les dejé hace unos días, como les anticipé, el temario de los exámenes, que en definitiva es un resumen de lo que se ha dado en clase, porque en definitiva siempre gira sobre eso. No hay recursantes de la materia, creo que no, son muy pocos a los que les va mal, pero el examen en este caso, en esta materia, se toma por Moodle, básicamente porque todavía no tenemos los suficientes cargos designados, porque esta materia arrastra su historial de ser una optativa no obligatoria. Los docentes regulares somos Fabián, Gaby García Minera y yo. Así que bueno, que somos los que sostenemos un poco el grueso. Después, por suerte, tenemos como adscritos a Ariel Genovese y a Iván Lucchesi, que los van a tener sobre todo en esta segunda parte del cuatrimestre. Pero bueno, en función de eso es que el examen es de manera virtual, como vinieron haciendo durante la pandemia con Moodle, un examen de multiple choice, como estaba anunciado. Así que en ese sentido no vamos a tener ninguna sorpresa. Yo estoy mirando aquí porque no sé, otra vez lo de siempre, no sé quién está como host, porque no lo veo, para que me designen, así puedo compartirles pantalla en un ratito, eh, porque no me figura. Permítame un pequeño bache, le mando un WhatsApp. Sí, lo hago yo a Bedelía. Un segundo nada más, ¿eh? Le mandé un WhatsApp. Sí, porque no puedo compartir pantalla. Bueno, de todos modos, entramos a una parte de la cursada eh, que es importante, a quien le mandé el WhatsApp no lo está recibiendo, vamos con otro de los bedeles. Perdonen, ¿eh? Quiere que le manden el grupo de WhatsApp, que siempre responden y lo solucionan. Bueno, te pido por favor, dale, a ver quién está, Ya le porque a veces lo mandó. hacen desde el centro de estudiantes, a veces de graduados. Yo más que nada es para hacer la clase más amena, porque tengo algún material separadito y quiero compartirlo con ustedes. Yo lo hago por bedelía, igual lo mandé acá. Bueno, les decía que para mí es una etapa muy interesante, muy importante del avance de la materia, porque empezamos a ver plasmados en los fallos lo que venimos estudiando. Más allá de que se pueden haber salteado alguna clase, yo veo los baches que se producen, obviamente por la cantidad de concurrentes, veo que hay gente que viene asiduamente, otros que seguramente la mirarán luego grabada, otros que se enterarán este fin de semana preparando el parcial, de qué se trata la materia. En todas partes ocurre eso. Pasaba en mis tiempos también, así que no me voy a asombrar. Pero hemos seguido un derrotero, que fue hablar inicialmente de conceptos generales,
Hablamos de algunos institutos, particularmente hablamos de legitimación, de titularidad, de la historia del derecho ambiental, cómo se gestó en el plano internacional, que no es anecdótico, es sustancial, porque las primeras disposiciones se dieron justamente en las convenciones internacionales. Pero en un momento empezamos a abordar lo que yo siempre digo es la parte árida cuando vimos normativa. De mi lado han visto la normativa provincial, vimos la ley de erradicación industrial, que es uno de los temas que van a ser evaluados, obviamente. Yo destaco esa ley esencialmente porque es la primera que dispone la obligación de evaluar el impacto ambiental de las actividades industriales. Después vimos ley de residuos especiales en la provincia, ley de residuos peligrosos en Nación, y hablamos luego de la Ley General del Ambiente, lo hizo Gaby García Minella, y yo hablé de la Ley 11723, y destaqué algunos aspectos. La normativa la tienen compartida en el campus, recuerden que son leyes de un articulado breve y conciso, o sea que no es tan complejo ni tan pesado leerlas. Pero a partir del análisis de la jurisprudencia de la Corte de Provincia y de la Corte de Nación, empiezan a encajar todas las piezas que a alguno le pueden haber parecido como sueltas. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hacen las cortes, tanto de nación como de provincia, como intérpretes últimos o más elevados de la norma y su aplicación en el caso concreto, van delineando justamente la interpretación y la aplicación y nos dan las respuestas. Creo que les conté la anécdota alguna vez entre tantas actividades académicas que uno va haciendo en la carrera docente. Desde hace unos años les doy clases a los guardaparques. Yo creo que les conté esta anécdota. Y a los Sí, aspirantes a nos ser guardaparques. contaste cuando dijiste que ibas a dar en la segunda parte el tema de ley de... Vamos a ver, sí, vamos a ver parques, que es uno de los temas que más me Ah, gusta. La materia tiene que, ahora se inclina más hacia la senda de lo que son los recursos naturales. Vamos a hablar de parques, de reservas, vamos a hablar de energía. Pero cuando les comenté eso de parques, el primer desafío que me tocó a mí, acostumbrado a dar clases a abogados, es ¿desde dónde empiezo? Porque si bien es gente muy calificada, los aspirantes a ser guardaparques tienen que tener un título terciario o intermedio, no alcanza con secundario y ser mayor de edad, o sea que son muy formados, pero claro, ¿cómo transmitimos el mensaje desde lo jurídico? Y me resultó complejo cuando les delineaba los principios generales del derecho, la famosa pirámide de Kelsen, en donde se ubicaban las normas, pero les cerró el esquema cuando empezaron a ver que los tribunales daban respuestas, cuando les hablé de casos concretos. Y como cuando explicamos Catan, que ustedes también lo vieron, bueno, a ellos también les interesó el caso de las toninas overas, por qué no se podían capturar, cómo se manejaron los tribunales. Y en definitiva ellos, que no eran estudiantes de leyes, rescataron la importancia justamente de que la justicia diera respuesta, porque a veces lo que aparenta estar la justicia es distante del justiciable. Esa es una preocupación que todos tenemos, todos los operadores del derecho, ustedes como estudiantes, yo como abogado. Yo me recibí en el 87, pero siento que mi formación comenzó en el 82, cuando ingresé a la facultad, porque yo hoy aplico lo que estudié durante los años 82 a 87. Y uno dice, me acordaré, sí, uno tiene todo ese bagaje, pero en definitiva, a lo que apunto es a que el compromiso que tenemos como operadores del derecho es ver y advertir y transmitir que existen las respuestas judiciales. El común de la gente se queda por ahí con la noticia del diario, que siempre son nefastas, siempre vemos la parte negra, pero cotidianamente hay respuestas. Yo les propuse como gimnasia, para acercarse más al tema, que visitaran la página de la Corte de Provincia y de la Corte de Nación, y por la voz daño ambiental o no sé, protección ambiental, encontraron la enorme cantidad y la habitual proliferación de fallos. Nosotros solo traemos algunos, comentamos los que nos parecen más trascendentes,
los que han marcado un camino, pero permanentemente hay pronunciamientos. Acá remarco lo ambiental. Gracias, ahí hay alguien de graduados que me debe estar por convertir en administrador a mí. Bueno, y también sucede en... Muchas gracias, ya estoy de administrador. Bueno, y también sucede eso en lo cotidiano, cuando alguna persona me pregunta de qué trabajo yo. Digo, bueno, yo trabajo después de cámara en lo civil y comercial. Y le digo, soy de los que no salen en los diarios. Y la justicia hace su mayor parte del trabajo de manera silenciosa. Porque lo habitual es eso, que no trascienda, o mejor dicho, que no distraiga, que dictemos la sentencia como la norma individual de la que nos hablaba Kelsen y que alcance solamente a los justiciables. En materia ambiental, claro, como hemos visto, tiene trascendencia. Y eso justamente es el mensaje que quiero que nos llevemos de estas clases, de esta etapa, a través del análisis de jurisprudencia. Si nos fijamos en el campus, aprovecho y lo comparto, que lo tengo abierto por acá, denme un segundito. Está por acá, por acá. En el campus, fíjense en la bolilla 4, que tengo todos los temas, estos temitas, están todos en el examen a través de alguna pregunta, La ley de erradicación industrial, de residuos especiales, los textos, como decía, el 11723, pero después algunos fallos puntuales. En la clase pasada o en la anterior, le pedí a José que les hablara sobre la causa Avelino, con el trincante, Sí, la que él donde fue él fue un abogado también. protagonista. Es importantísimo ese fallo, porque básicamente la Corte, al resolver una cuestión de competencia, termina hablando y marcando el ingreso el acceso irrestricto a la jurisdicción, y también en este caso hablando del principio de inmediación. Yo siempre lo destaco porque José, que es un laburante del derecho ambiental, fue hasta la corte y logró ese pronunciamiento, y el juez, que en primera instancia le había dado la razón, el juez de Tandil, era el juez Pedro Valle, que por las vueltas de la vida después fue juez de cámara, fue compañero mío, una gran persona, ahora ya está jubilado. Entonces, dos protagonistas centrales de este fallo, bueno, son amigos, pero ¿qué es lo importante de este fallo de corte, que está compartido? Es decir, más allá de la clase de José, acá tienen el texto. Otro tanto pasó con Rodoni y con Cámara de Pescadores. Yo lo di un poco a las apuradas la última clase porque andábamos cortos de tiempo, pero les pido que lo remarquen. Rodoni era aquel en el cual la municipalidad de Bahía Blanca, por un acto administrativo, había resuelto abrir un puente sobre el arroyo Napaleo Fu, sin haber hecho una audiencia pública, una evaluación de impacto ambiental, y fue necesario para los justiciables llegar hasta la Corte para que la Corte dijera no, previamente tienen que hacer una evaluación de impacto ambiental, independientemente de que haya una apariencia de haber actuado el derecho, de haber presentado informes ambientales, etcétera, etcétera. Es decir, primero hay que cumplir con la norma. Y otro tanto pasó con el de Cámara de Pescadores, este sí lo hablamos un poco más, que era aquel por el cual se quería ampliar la capacidad de captura de los buques que pescaban también en la ría de Bahía Blanca. Pero más que por lo casuista, que a veces es lo que nos llama, lo que nos sorprende, lo que nos convoca, acá lo determinante desde el punto de vista académico era que recordaran la vigencia de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Provincial del Ambiente, la 11723, cuando establecía que había que evaluar el impacto ambiental en aquellos casos en que podía haberse afectado el medio. No ya solamente como lo establecía la Ley de Erradicación Industrial para los casos de industrias instaladas o a instalarse, sino en toda actividad. Y como les señalé, la Corte es recurrente en citarse a ella misma en los precedentes. Por eso son importantes. ¿Y qué es lo que me aparece por ahí? Un fallo de Corte que dice Picorelli. ¿Por qué es importante este? Por dos aspectos. Uno,
de orden procesal o práctico. Y es que en realidad no hay un fallo final de corte, sino el otorgamiento de una medida cautelar a través de una acción de inconstitucionalidad. Es decir, acá no se trata de una acción de amparo, que es el clásico intento. Tampoco de la acción prevista en los artículos 34 y 38 de la ley 11723, que es el proceso sumarísimo, sino de una figura, bueno, yo sé que, porque lo hemos hablado, que no todos han dado procesal civil, pero hay un artículo del Código de Procedimientos Civiles, el 683 y el 684, que hablan de la acción de inconstitucionalidad, que lo que tiene como curioso y como importante es que es una acción de competencia originaria de la Corte. Es decir, yo no tengo que transitar todo un proceso, como ocurrió con Avelino, con Rodoni, con Cámara de Pescadores, etcétera, etcétera, sino que directamente interpongo la acción ante la Corte. Y eso sucede cuando se controvierta la constitucionalidad de alguna norma, la constitucionalidad en contra de la Constitución provincial, de alguna norma, decreto, ordenanza, etcétera, etcétera, dentro de un plazo muy breve, que es dentro de los 30 días del dictado o desde que la norma me afecta. Pero vuelvo, ¿qué es lo importante? Es que es una acción autónoma que no se usa habitualmente, pero se deduce directamente ante la Corte de la provincia. ¿Por qué? Porque estoy cuestionando el accionar de otro de los poderes del Estado, del poder legislativo, que puede ser el provincial o puede ser el ejecutivo a través de un decreto, o como en este caso que vamos a ver en la clase de hoy, de una ordenanza dictada por un consejo deliberante. Pero el otro aspecto más importante aún es que Picorel es un vecino de Mar del Plata y la demandada es la municipalidad de General Pueyrredón. Y por sobre todas las cosas, que es un proceso que se está desarrollando ahora, que no ha tenido respuesta, y que tiene que ver con una de las típicas problemáticas, de las más comunes preocupaciones de la gente que está atenta a la afectación del medio ambiente, que es el uso de agroquímicos. Y ya me introduzco en el análisis, que como siempre les digo, tienen el fallo. Vamos a hacer un breve análisis hoy, y tiene una incumbencia directa con lo que veníamos estudiando. Mar del Plata tiene una característica muy particular y es la existencia de un cordón frutihortícola. Es decir, apenas traspasamos los límites de la ciudad, encontramos a la producción de tomates, de frutillas, de hortalizas, a través de las explotaciones de los que históricamente llamamos quinteros. Esto tiene que ver con una antigua ley de colonización que se estudia en derecho agrario. Yo no sé si ya lo vieron con Fabián aún o no, pero básicamente era un sistema que el Estado provincial fomentaba dar la propiedad de tierras a quienes efectivamente las producían. Entonces, hacían parcelas de no más de 10 hectáreas y se las otorgaban a gente para que las trabajara. Y si las trabajaba continuamente y de modo personal durante una cantidad de años, luego se las daba en propiedad. Y esto sucede fuera de los límites de ciudades importantes. Son reconocidos a nivel productivo el cordón frutihortícola de Mar del Plata, que abarca sobre todo la zona de Batán, Sierra de los Padres, etcétera, y ocurre lo mismo con el cordón frutihortícola del Gran La Plata. ¿Por qué? Porque es un modo económico y eficaz de proveer justamente de este tipo de productos desde la zona, productos frescos, es decir, sin necesidad de transitar por procesos de congelado, refrigeración, conservación. Se cosecha un día y al segundo día ya está en nuestra mesa, pasó por la verdulería, por el centro frutihortícola, etcétera, etcétera. Pero se cosechan cerca de las ciudades. Ahora, ¿qué
Se cortó, ¿no? No sé qué pasó, de golpe Ahí desaparecí, ahora te escuchamos de nuevo. Sí, se cortó. de golpe. Bueno, creo que llegué a decirles que todos tenemos una imagen, que es que cuando salimos desde Mar del Plata por la avenida Luro hacia la ruta 226 y pasamos la rotonda del hipódromo, de golpe terminó la ciudad y empezó el campo. Y ni que hablar si nos metemos en la zona de la Gloria de la Peregrina, las sierras, Laguna de los Padres, empezamos a ver rápidamente una zona de producción agropecuaria, lo mismo si doblamos hacia Batán, etcétera, etcétera. Pero esa percepción de que se acabó la ciudad y empezó el campo es relativa, porque donde prestamos atención también que vemos pequeños núcleos poblacionales. De hecho, pasa con la Sierra de los Padres, pero pasa con el barrio de la Gloria de la Peregrina, pasa con... Hoy está complicado con el internet. Sí, no, no sé qué está pasando. Hoy no te Bueno, quiere internet. bueno, a iniciativa de la Intendencia del momento, no, no hago política, no más mínimo, pero es importante saber que fue momento el intendente era Pulti. ¿Qué es lo que sucede? Dicta una ordenanza donde se establecían algunas pautas objetivas que limitaban el uso de agroquímicos. Básicamente, lo que se decidía en esta ordenanza es que debía haber un área de 1000 metros entre la zona urbana o periurbana y los centros poblacionales donde no se podía aplicar agroquímicos de ninguna especie, es decir, ni
Acá estoy de vuelta. ¿El problema es mío o todos se desconectan? No, es suyo, profe. Sí, porque salgo de Zoom y me vuelvo a conectar. Bueno, si sucede de vuelta me conecto por el teléfono y doy la clase por teléfono. Total, el material que quiero compartirles está todo subido en el campus. Pero bueno, vuelvo entonces. Hubo una ordenanza donde se estableció un sistema que era tuitivo y limitaba el uso de agroquímicos en la cercanía de zonas urbanas y periurbanas que se había fijado en 1000 metros. La verdad es que esa ordenanza pasó por todas las comisiones del Consejo Deliberante, fue muy bien recibida por todos los habitantes y los vecinos de la zona agroproductora, establecía que había un sistema de sanciones y de multas ante el caso de incumplimiento, pero bueno, se sancionó la norma y como ocurre muchas veces, pasó a dormir la siesta, porque no se ponía en práctica el sistema sancionatorio, no se hacían inspecciones, la norma prohibía, no sé, transitar con camiones fumigadores o productos fumigadores por las zonas urbanas, depositar residuos fuera de las zonas autorizadas, etcétera, etcétera, y lo que no había es control. Entonces, los vecinos, entre ellos Picorelli, que es uno de los referentes y los afectados, él y su familia, empezaron a motorizar y a provocar que se aplicaran las primeras sanciones. Lo que misma intendencia. ¿Y qué pasó? Automáticamente, cuando se aplicaron las primeras sanciones, vino el reclamo de los productores, que decían, no, mire, esta norma es impracticable, porque no hay 1000 metros de distancia entre un núcleo poblacional periurbano y mi quinta, porque yo tengo una quinta de 3 hectáreas, que es productiva, y son 300 metros. Eso me impediría a mí usar fertilizantes, usar pesticidas, y ¿qué tengo? Una producción muy limitada, y no puedo competir en calidad y en cantidad con quienes sí lo pueden hacer. Es decir, afectaba a todos los que estaban dentro de esa zona limitada. Y además, no solo ellos, sino todo el conjunto, porque recuerden, como vimos en las primeras clases, muchas veces la cuestión de la protección del medio ambiente es un problema ético, un problema de decisión, de competencia de valores. Y acá, ¿cuál era el valor? La producción que se iba a ver afectada por esto que se consideraba una limitación que no tenían otras áreas productivas, por ejemplo, el cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no uso fertilizantes, por ahí el rinde de 1 hectárea, no sé, de tomates es de, ensayo esta cifra, de 1 tonelada por hectárea. En cambio, el que usa fertilizantes obtiene 2 toneladas. ¿Eso qué significa? Que va a ser más competitivo en precio y en rindes el que puede usar agroquímicos en detrimento del que no lo hace. Como no había un cambio de actitud de la intendencia, hubo una protesta que se conoció como el tractorazo. Y yo recuerdo haberla vivido porque sucedió un miércoles y en horario de clase, yo me asomaba por la ventana de la facu y veíamos tractores, maquinaria agrícola, camionetas, vinieron todos los productores agropecuarios de la zona, del cordón frutihortícola, a protestar frente a la municipalidad. Esto llevó a que el intendente reconsiderara un poco su postura anterior y se dictó en instancias de él una ordenanza a principios fue la protesta y durante el año 2012 se dictó una ordenanza intermedia que suspendía los efectos por 150 días o las mandas por 150 días de la ordenanza del año 2008. ¿Qué significaba? Que borraban con el codo lo que habían escrito con la mano. Y hacía una diferencia, ya no decía que no se podían utilizar agroquímicos o fertilizantes, sino que no se podían utilizar agroquímicos de síntesis, es decir, sintéticos, sin establecer técnicamente las diferencias, pero modificando sustancialmente. Una cosa es no usar agroquímicos en esa zona de exclusión,
Y otra cosa es, solo algunos sí y otros no. Pero inmediatamente, en el año 2013, y obviamente por la presión de los productores, se dicta una nueva ordenanza. Ahí tengo el número en la ley, no soy memorioso, pero tengo presente el año. En el 2013 se dicta una nueva ordenanza donde básicamente lo que se hace es modificar la primigenia. Acá ya no se suspende, sino que se dejan sin efecto algunas decisiones. Por ejemplo, se reduce esa área de 1000 metros solamente de la zona urbana, no de los núcleos poblacionales pequeños y periurbanos. Donde se reducen, por ejemplo, respecto a escuelas, se estableció que el límite era de 200 metros. De los cursos de agua, 25 metros. Es decir, yo podía estar aplicando agroquímicos a 25 metros de un curso de agua. Ya no se establecía la barrera vegetal, sino una zona de amortiguamiento. Eso significaba que no tenía que esperar a que creciera. Qué tarde larga que se está haciendo. Bueno, pero ¿qué sucede entonces? Vienen los vecinos y dicen, tenemos una norma que empeora la situación de lo que se venía sosteniendo, es decir, tengo menor distancia de amortiguación, no exigen que se levanten barreras digitales o no esperan a que esas barreras estén desarrolladas. Se puede aplicar agroquímicos cerca de los pozos donde tomamos el agua, porque claro, en la zona urbana todos tenemos en general agua corriente, pero en la zona rural se toma el agua de pozos. Y si yo arrojo agroquímicos cerca de la toma de esos pozos, estoy afectando a la persona que vive, que insisto, no son pocos. Acá no se trata de una cuestión cuantitativa, sino de un hecho real, que estamos aplicando agroquímicos cerca de zonas pobladas. Y había una norma que era superior, que se había dictado con un profundo estudio. Tal es así que la Corte va a admitir en alguna parte del fallo que ahora les voy a comentar, que no fue aprobada no tuvo dictamen favorable de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, porque no había modo de defender lo que evidentemente era indefendible. ¿Qué pasó acá? El Ejecutivo de turno sucumbió ante la presión de los productores, que también es un compromiso de los gobernantes, que este es siempre el juego de valores y ese conflicto ético del que les hablaba hace un rato y siempre les he dicho. ¿Cuál es el valor que hacemos prevalecer? ¿Dejamos a la gente sin trabajo o garantizamos a ultranza el
Calculo que se nos conectará el celu esta vuelta, para ver si funciona un poquito mejor. Ojalá, porque se recorta. No, te perdés, se te vuelve muy complicado con tanto corte. Ya estoy cargando por si acaso en el teléfono para arrancar con el teléfono. Básicamente entonces los vecinos inician esta acción pidiéndole a la Corte que suspenda los efectos y la segunda ordenanza, porque estaba afectando el principio de progresividad que establecía y establece el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que establece que los logros o el avance que yo pueda haber obtenido a través de una mejor normativa no puede ser regresivo, que es lo que aquí ocurría. Y la Corte es muy celosa en el dictado de sus decisiones finales, pero sobre todo en el dictado de las medidas cautelares, porque la Corte presume la legalidad del acto dictado por un poder del Estado. Es decir, las leyes de la nación, las leyes de la provincia, las ordenanzas, se presumen válidas porque son dictadas por los organismos competentes. Entonces, es muy raro que se conceda una medida cautelar suspendiéndola. Pero aquí era tan evidente el incumplimiento y el volver pasos atrás de una ordenanza respecto de la otra, que terminó dictando la cautelar. Voy a aprovechar a compartirles pantalla porque ya después cuando me desconecte lo hago con el teléfono y no voy a poder. En el texto del fallo, que lo tienen in extenso, con este relato de los hechos, les destaco algunas pequeñas cosas que dijo la Corte importantes. Importantes, insisto, porque aplica los principios que hemos estudiado, porque nos afecta directamente a los vecinos de Mar del Plata. Que dice que cuanto atañe al derecho constitucional que se denuncia como vulnerado por la ordenanza impugnada, esto es, el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, la demanda exhibe argumentos y se apoya en prueba documental que, prima facie analizadas, dan sustento a la pretensión que contiene, teniendo en consideración que las normas y medidas que establecían un determinado marco de protección para los habitantes del partido de General Pueyrredón frente al uso de productos agroquímicos, es decir, la ordenanza del 2008, que había establecido una serie de restricciones, han sido reemplazadas por un régimen que brinda un marco de protección inferior o más estrecho, circunstancia que puede constatarse mediante la simple comparación entre el texto de una y otra ordenanza. Es decir, bueno, Freddy, ¿querés que comparta acá, el mira, campus y vos te conectás al celu? ahora lo perdí. Bueno, un último intento, si no te pido que lo compartas vos, Juanma. Ahí, Vos pero quieras. ahí, último intento. Acá lo tengo y después si no te pido eso compartir porque es todo material que está disponible, yo te lo pido. Te agradezco mucho. Bueno, básicamente entonces, ¿qué dice? Desentenderse de los efectos que sobre la población pueda provocar la iniciativa de reformas normativas como la aquí analizada,
se exhibe al menos en esta instancia reñido con el principio de progresividad vigente, etcétera, etcétera. Al tiempo que procura la mejora gradual de los bienes ambientales, supone que los estándares de protección vigentes o actualmente logrados no sean sustituidos por otros inferiores o ostensiblemente ineficaces. ¿Se dan cuenta? La Corte de la provincia aplica su propia normativa porque considera que hay una infracción al artículo 28 de la Constitución Provincial, que nos asegura el derecho a un ambiente sano, pero también invoca las normas nacionales, el principio de progresividad, y lo aplica en dictar una medida cautelar. ¿Qué hace acá? Compara las ordenanzas de 2008, que estableció un marco de protección a la comunidad respecto a las prácticas de fumigación. Y posteriormente, a través de la ordenanza del 2012, se introdujeron diversas modificaciones y se difirió temporalmente su aplicación, que fue una ordenanza intermedia tras las protestas de los productores. Finalmente, en la 2013 se crea un programa de desarrollo rural sustentable a los efectos de mejorar la sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero básicamente, ¿qué hizo? Derogar la normativa anterior. ¿Y qué hizo la Corte antes de resolver? Le pidió los expedientes, los antecedentes en la municipalidad, y advirtió justamente que no contaba con el aval de todas las comisiones, la de salud, como les había anticipado. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo? Que la procedencia de esta tutela provisoria exige la concurrencia de una situación de peligro en la demora, que es uno de los presupuestos básicos de las cautelares, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La verosimilitud estaba dada por la simple compulsa de la ¿Me están escuchando ahora? Sí, sí. Bueno, voy por el Sí, sí. teléfono. ¿Querés que comparta? Bueno, sí. Mira, igual te agradezco porque básicamente lo que quería transmitirles eran estos que, vuelvo a decir, el texto lo tienen, y a lo que apuntaba en esencia es a cómo la Corte fue recepticia para una medida cautelar. ¿Qué es lo que hizo? Dejó sin efecto los artículos que eran contrarios al espíritu de la primera norma, es decir, no derogó toda la norma, toda la ordenanza, sino solamente los artículos que se oponían a los principios primigenios. Y todavía no dictó una resolución de fondo, sino que está estudiándolo la Corte. Lamentablemente, la Corte tiene sus tiempos. En materia cautelar dictó muy bien, lo dictó pronto, el tema está en debate, pero esto que ha generado un desgaste en la sociedad marplatense, porque seguimos con los intereses encontrados, porque los vecinos de la zona agroproductora siguen sufriendo el uso de agroquímicos y los productores también están expuestos a la aplicación de sanciones y de normas. Entre tantas actividades que desarrollamos
no solo en la cátedra, sino también en el Instituto de Derecho Ambiental, recuerdo que un día nos invitan a la Sociedad Rural de Mar del Plata, donde venían los presidentes de las distintas sociedades rurales de la zona y algunos interesados, para debatir sobre el tema, porque realmente estaban preocupados y cada uno quiere llevar agua para su lado, para su molino, pero en definitiva querían una opinión crítica y invitan al instituto y va quien en ese momento era el presidente, no sé si lo sigue siendo hoy, inclusive Alberto Moreira, que ustedes ya lo conocen, más allá de lo que lo queremos como amigo, lo que sabe del tema, y me dice, Freddy, vení vos para apuntalarme. Digo, no, mirá, yo te acompaño. Y dice, sí, vení porque se va a armar la discusión. Y de hecho ocurrió eso, que los ingenieros agrónomos sostenían que el uso racional, regulado de los agroquímicos no producía problemas ni siquiera graves, que eran inocuos. Pero en la charla, ¿qué surgía también? Que no había un control estricto de la aplicación, porque para comprar determinados agroquímicos hace falta una suerte de receta que emite un profesional, un ingeniero agrónomo, pero después quien lo aplica no es el ingeniero agrónomo, y quizás no es la persona más calificada de la explotación agropecuaria. Le dicen a un muchacho, che, aplica tal producto, y quizás la proporción es 100-1, y él la aplica 10-100, es decir, no respeta el porcentaje, el momento. Por ejemplo, en materia de fumigación aérea, está establecido que se puede realizar a una zona no menor de 5 kilómetros de una zona poblada, y cuando no haya vientos superiores a 15 kilómetros horarios, porque los estudios de la dispersión de la aplicación han demostrado la dispersión que se produce por el viento. Ahora, y 15, mira, 20 kilómetros por hora, ¿en quién controla realmente eso? La verdad es que hoy los aviones más modernos tienen una medición y un sistema automático que cuando el viento es mayor al que se ha establecido o se ha cargado, automáticamente impide que fumigue el avión. Pero, ¿qué hace falta? Una autoridad que controle que esos aparatos funcionen debidamente. Es como el control de velocidad en las rutas. Yo necesito que estén regulados y controlados los medidores. Pocas veces me ha pasado ir en transporte público que empieza a sonar la alarma cuando se excede la velocidad límite. Una vez iba en una combi, que fue cuando lo aprendí, digo, che, ¿qué es eso que te suena? Dice, no, que estoy superando los 80 kilómetros, pero no puedo hacerlo por más de 2 minutos, que en definitiva es lo que me permite a mí sobrepasar otro vehículo. Si no, automáticamente queda en la memoria, en la caja negra del control, y soy pasible de una multa. Bueno, eso mismo está previsto para los aviones fumigadores, pero lo que hace falta es una autoridad que lo controle. En definitiva, el debate que se produjo ese día en la sociedad rural llevó a manifestar las distintas posturas, y a lo que me preguntaban a mí después era qué opinaba yo como juez, qué iba a decidir la Corte. Y dije, miren, no esperen a lo que decida la Corte, porque la Corte no va a decidir favorablemente a la posición de los productores, porque no es que tiene puesta la camiseta del productor, del ambientalista, respeta la ley y sabe que hubo una ley debidamente sancionada, estableció un marco protectorio que ahora fue dejado de lado. ¿Qué tienen que hacer? Trabajar conjuntamente con los vecinos para establecer cuáles son las formas, empezar a levantar los muros vegetales o las barreras vegetales protectorias, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen que lograr? Trabajar en consenso. Lo que no sé si ha ocurrido. Yo me encargué de transmitírselo a las autoridades que conozco, con las que tengo trato, porque esto no tiene tanto que ver con la bandera política o el intendente de turno. Es una responsabilidad de toda la sociedad que todos debemos afrontar. Pero en definitiva lo que no ha habido es aún un pronunciamiento final de la Corte. Lo que quiero traerles como ejemplo de este fallo tan trascendente es la importancia que tiene para los marplatenses. Sí puede ser, si alguien lo googlea y encuentra algo más de lo que yo publiqué, que sí hubo un entredicho, porque hace un momento les decía cuáles son los requisitos de las medidas cautelares, y para los que ya vieron procesal,
es la existencia de verosimilitud en el derecho, que en este caso la Corte entendió que la había, peligro en la demora, que la Corte entendió que lo había, y la prestación de una cautela o una contracautela. Y en este caso la Corte había pedido la caución juratoria de los justiciables, y como solamente había ido uno de ellos a prestar caución juratoria, ¿qué pretendió la municipalidad? Que la prohibición de la aplicación de la normativa se restringiera solo al ámbito de la vivienda de la persona que había prestado la cautelar. Y la Corte dijo, no, escúchenme, esta es una sentencia que abarca a toda la población y a toda la ciudadanía del partido de General Pueyrredón. Un déficit en la acreditación de la cautelar no hacía mella en la decisión final. Yo debo no reconocerles, debo remarcarles que cuando conocí este fallo me sorprendí gratamente por los profesionales que lo llevaron a cabo, porque lo hicieron de una manera rápida, pronta, utilizando una herramienta que no es habitual, pero fue perfecta, porque surtió el efecto deseado. Y además la Corte se pronunció en el sentido que uno espera naturalmente que falle la Corte. Porque si yo hago una rápida lectura de los fallitos que vinimos tratando, Avelino, Rodoni, Cámara de Pescadores, vemos Picorelli, interpretamos que la Corte de la provincia tiene puesta la camiseta de la aplicación de las normas ambientales, es decir, no se deja avasallar por intereses particulares. Y no es porque sea tendenciosa que prefiere a uno u otro, no, solamente se aboca a aplicar la norma y a entender la trascendencia de la cuestión y la protección del medio ambiente. Un poco modo de resumen por esta clase así cortada. Ahora voy a intentar conectarme de vuelta, porque quería dejarles para compartir también, que se los voy a subir, un PowerPoint que en realidad tenía preparado para una charla que di el cuatrimestre anterior para el Colegio de Abogados de la provincia, que tiene que ver un poco con un resumen de los antecedentes y de las normas que se vienen aplicando. Cuando ustedes lo vean, no estaba abocado a esto porque imagínense que en una charla de 1 hora traté de resumir lo que con ustedes hemos visto a lo largo de varias clases. Pero básicamente les cité normativa, por eso voy a intentar un momento ahora conectarme a ver si lo puedo compartir, si no lo van a tener cargado. Les va a servir como una suerte de repaso de las normas, del procedimiento, de las cuestiones de competencia. En esa charla yo básicamente apuntaba a que no iniciaran acciones de amparo, sino que iniciaran acciones ambientales propias por su naturaleza, que es lo que la Corte viene reconociendo, la existencia de un procedimiento autónomo, especial, regulado en la normativa especial. Para mí es muy importante que tengan presentes los artículos 34 y 39 que vimos de la ley 11.723, porque como les remarqué y les machaqué, son los que regulan la materia ambiental, el procedimiento en materia ambiental. Intento, miren, una vez más conectarme, porque me desconecté deliberadamente. Así lo comparto, no voy a habilitar el audio para no... Un momento nada más. Recording in progress. Ya me salgo. Bueno, acá estoy en un
Ahora sí, disculpa. Bueno. Moraleja, lo que funciona no se toca. Bueno, no hay No caso, es eso. su día de suerte. No, les pido disculpas, chicos. Igual les voy a dejar cargado que el otro material que quería compartir, porque les va a servir como un repaso. Este PowerPoint, yo lo tengo caratulado acá como presentación Colegio de Magistrados, le voy a cambiar el nombre ahora, pero si lo repasan rápidamente van a ver que les va a servir como un ejercicio muy práctico para repasar toda la normativa, y por ahí les cito algún fallo, algunos ya los tienen, pero insisto, no es material concreto de clase porque fue un paso muy rápido que yo di sobre ese material. En esencia era eso lo que quería compartirles hoy. Como les dije por ahí, se nos cambió un poco el cronograma de clases porque yo no quería avanzar. Sí tengo previsto que lo iba a hacer hoy, pero a partir de la clase siguiente a los exámenes, la semana que viene, el martes es el parcial, y el martes siguiente el recuperatorio. Yo ya el miércoles les voy a dar clases y vamos a analizar fallos de Corte de Nación para ver cómo se pronunció la Corte de la Provincia y cómo se pronuncia la Corte de la Nación. Vamos a ver fallos de mucha actualidad, tengo algunos videos para compartirles para que los interpretemos, que nos va a llevar 2 clases, y después sí, directamente nos vamos a zambullir en reservas. Miren, hasta vamos a tener una suerte. Yo anduve desaparecido, de hecho me cubrió las clases José, pero justo anduve por los esteros de Liberá, que yo ya conocía, pero fui nuevamente, y estuve con gente de la Reserva Provincial, Esteros de Liberá, que me prometió conectarse a la clase para darnos media clase de charla de cómo funciona una reserva provincial. Porque vamos a ver que en materia de reservas, todos imaginamos parques nacionales como el gran referente, en definitiva lo es, pero también hay reservas provinciales, municipales, y hay reservas privadas, que es la especialidad del doctor Ariel Genovese, que trabaja siempre en eso. Pero bueno, más allá de lo que podamos hablar de cada una, como justo me conecté con gente del Parque Provincial Iberá, a una de las clases los vamos a invitar para que nos describan un poco cómo lo trabajan ellos, cómo es su sistema, su límite de protección, etcétera, etcétera. Así que va a ser muy enriquecedor. Por hoy, por la clase atípica, va 1 hora, pero tan interrumpida, no los incomodo más, porque la verdad es que me hubiera gustado compartirles, insisto, este Power a modo de resumen. Por supuesto, quedo abierto a todas las inquietudes. Es más, pregúntenme ahora las dudas que tengan respecto al examen, si quieren. El temario está subido, pero yo todos los días abro el campus para ver si tengo algún mensaje o alguna inquietud. De todos modos, el día del examen yo estoy conectado. Ustedes no hace falta que se conecten, hacen su examen y listo, pero si tienen alguna duda, yo estoy conectado por el Zoom para responderles. La verdad es que en todos los exámenes no hemos tenido problemas porque funciona, es automático, es de autocorrección, así que cuando termine el examen todos, tienen ahí nomás la nota, y bueno, me podrán hacer sus preguntas, los que por ahí les fue mal y demás,
pero inclusive cuando tienen la corrección también tienen la respuesta que hubiera sido correcta si es que se equivocaron. Así que no creo que vayan a tener dificultades. No sé si me quieren hacer alguna consulta en especial. No, profe, todo bien. Bueno, les pido perdón por las incomodidades, no nos había pasado esto, pero evidentemente el problema lo debo tener yo porque me desconectó varias veces, terminamos por teléfono. Les agrego este material y quedo después para cualquier pregunta que me hagan por el chat del campus. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a todos y disculpas por los inconvenientes No, técnicos. por favor, no hay problema. Nos vemos, Freddy. Bueno, profe, nos vemos. Adiós.